Hola, buen día, ¿cómo están a todos? Hoy ya nos encontramos en el del curso, empezamos el tercer módulo, que es el módulo de trasplantes. La charla de hoy va a consistir en un poco ver las indicaciones de trasplante hoy día, cuáles son las patologías más comunes que requieren de un trasplante. Así que bueno, como siempre, aparte de darle los buenos días, cualquier pregunta que tengan, saben que la pueden anotar en el chat, que después cuando yo termino la presentación, las vamos a ir respondiendo. Así que bueno, les agradezco la presencia y voy a dar inicio a la presentación. Bueno, aquí se cargó la presentación, así que damos inicio. El título de esta presentación es El trasplante como opción terapéutica. Y la idea es, les vuelvo a repetir, ir viendo un poco cuáles son las patologías que hoy día generan el tratamiento mediante un trasplante, las patologías más comunes. En primer lugar, es necesario que tengamos en claro, antes de empezar esta charla, que el trasplante es un tratamiento sustitutivo de la función fisiológica, o sea, sustitutivo de una función fisiológica mediante el implante, ya sea de un órgano o un tejido. Por ejemplo, cuando trasplantamos un riñón, lo que hacemos es que el paciente vuelva a tener la función fisiológica para poder tener diuresis y demás, y sale de la diálisis. Cuando hacemos un trasplante de córnea, lo que vemos es que también a través de un tejido, la persona, el paciente, recupera la capacidad de la visión. Actualmente el trasplante es una indicación médica de rutina, ¿no es cierto? Y en nuestro país se realizan como parte de la actividad asistencial, tanto en la salud pública como en la privada, como algo habitual. Este tratamiento a través del trasplante permite prolongar la vida de los pacientes en estadios terminales de sus enfermedades, y también en otros casos permite mejorar la calidad de vida de los pacientes. Todos los protocolos actuales de procuración, o sea, de la obtención de esos órganos y tejidos, garantizan la calidad, la viabilidad y la bioseguridad de todos los injertos que se trasplanten, minimizando el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas u oncológicas. Actualmente lo que se puede trasplantar es corazón, pulmón, en cuanto a órganos, corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino y útero. Todos los que están en negro de los órganos, actualmente hay programa de trasplante en Argentina. El trasplante de útero, si bien hubo algunos trabajos que se hicieron experimentales, incluso en Cucaiba, en provincia de Buenos Aires, todavía no está el programa de útero en vigencia, o sea, como opción terapéutica. El trasplante de útero se realiza más que nada en aquellas mujeres que tienen diagnóstico de infertilidad por causa uterina, o sea, por una malformación de útero, porque no tienen útero y demás. En cuanto a los tejidos, hoy día lo que se puede hacer es trasplante de córneas, de esclera, de válvulas cardíacas, de pericardio, de segmentos venosos, de hueso, de piel y de membrana amniótica. La membrana amniótica hoy día está en plena expansión, dado que es un tratamiento de elección para todo lo que tenga que ver con úlceras por pie diabético, lesiones por compresión, lesiones complejas y demás. Así que bueno, es algo para que tengan en cuenta.
Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que son los diferentes tipos de trasplante. El trasplante de córnea, que se llama queratoplastía, es un procedimiento Perdón, Rosana. quirúrgico. Sí, Perdón, no están pasando las diapositivas. Está solamente en el trasplante con moción terapéutica. Quedó fijo ahí. a ver, esperen, disculpen, yo seguía. Ahí, pasó. Ahí sí. Ahí sí, Ahí bueno, está. Sí. ahí está. Ahí veían, ahí está. Y ahí, bueno, es donde estábamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, continuamos. Como les decía, el trasplante de córnea, la queratoplastía, es un procedimiento quirúrgico por el cual se reemplaza parte de la córnea con tejido de la córnea de un donante. Lo que se reemplaza habitualmente son las capas superficiales. O sea, recuerden ustedes que la córnea es la estructura del ojo, que es la superficie transparente en forma de cúpula que está sobre la pupila. Y es por donde ingresa la luz al ojo y gran parte es la que tiene la capacidad de que el ojo vea con claridad. O sea, es como la lente de las cámaras de fotos que permiten que la imagen sea nítida y clara cuando uno ve. O sea, cuando nosotros vemos personas que por ahí tienen cataratas, eso lo primero que vemos es la opacidad que esas personas tienen en la córnea. Pierden la transparencia. El trasplante de córneas es una terapéutica que permite restaurar la vista, reducir el dolor y mejorar el aspecto de una córnea dañada o afectada por la enfermedad. La mayoría de los trasplantes de córnea son procedimientos exitosos, sin embargo, tiene, como toda intervención quirúrgica de alta tecnología, un pequeño riesgo de complicaciones, que la más habitual de las complicaciones es el rechazo de la córnea del donante. Las enfermedades que habitualmente, o sea, volvamos un poco a lo que decíamos recién. Esperen que acá, en indicación. Enfermedades más habituales que requieren de un trasplante de córnea son, en primer lugar, el queratocono, que es una deformidad que se produce en el ojo, y el ojo, en vez de ser una superficie, o sea, la córnea, en vez de ser una superficie cóncava, o sea, que recubre la pupila, se convierte en una especie de triángulo, como con una punta, y eso distorsiona todo la visión del paciente. Por otro lado, hay enfermedades hereditarias, como la distrofia de Fuchs, que es una indicación de trasplante. Todo lo que tenga que ver con que produzca un adelgazamiento o un desgarro de la córnea también probablemente termine en una indicación de trasplante. Que se generan en la córnea producen ceguera, ya sea por un cuadro infeccioso, por ahí a veces por una conjuntivitis herpética o alguna de esas infecciones, o bien por una lesión directa en la córnea que hace que se pierda la visión del ojo. La inflamación de la córnea también es una indicación de trasplante que no es tan común de ver. Las úlceras de córneas, que bueno, quienes trabajan en terapia intensiva saben que esto muchas veces se ve en los pacientes, y cuando la úlcera no puede resolverse a través del tratamiento médico, muchas veces termina en un trasplante. Y todas las complicaciones de las cirugías oculares que conlleven motivada por la córnea también son una indicación de trasplante. Cuando uno lleva adelante el trasplante de córnea, tiene, como hablábamos recién, un riesgo de complicaciones. Entre ellas están
que pueden ser graves estas. Si bien son mínimo el porcentaje de pacientes que presenta complicaciones por trasplante de córnea, es importante que ustedes sepan que esto existe y que puede aparecer. En primer lugar, como complicaciones graves, es una infección ocular motivada por el trasplante, es un riesgo y puede producir la pérdida del injerto, o sea, la pérdida de la córnea trasplantada. Por otro lado, el aumento de la presión dentro del globo ocular, si bien no es habitual, se puede ver lo que comúnmente conocemos todos como glaucoma, puede darse motivado como efecto colateral de un trasplante. Los problemas con los puntos utilizados para fijar la córnea, que se desprendan o que generan algún tipo de cicatriz. El rechazo de la córnea donada, que es lo que les decía anteriormente, el sangrado que se puede presentar en el tejido ocular, si bien la córnea es un tejido avascular, sí se puede producir un sangrado en el ojo y tener complicaciones severas. Y todo lo que tenga que ver con problemas de la retina, ya sea por desprendimiento de la retina o hinchazón, secundarios a el trasplante. O sea, les vuelvo a repetir, no es común que un paciente trasplantado de córnea tenga complicaciones, pero sí es necesario que todos conozcamos cuáles pueden ser las complicaciones que se pueden presentar en ese mínimo porcentaje de pacientes. Lo que más nos interesa por ahí a nosotros conocer desde lo que es nuestra actividad es el rechazo de la córnea, que es la complicación más común dentro de ese mínimo porcentaje de pacientes. Los síntomas y signos del rechazo de córnea se producen porque el sistema inmunitario del receptor, por un error de la comprensión de la información inmunológica, ataca y genera anticuerpos contra la córnea donada. Esto es lo que se conoce con el nombre de rechazo, que es a nivel de cualquier tipo de trasplante. Puede suceder con un hígado, con un corazón, con un riñón, etc. O sea, y requiere de tratamiento médico intenso, un tratamiento importante, o bien directamente se ingresa nuevamente a lista de espera al paciente para un nuevo trasplante. En relación al trasplante de córneas, o sea, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, tenemos un grave problema porque tenemos muchísimos pacientes en lista de espera y la realidad es que es poca la oferta de córneas que hay para la lista de espera. Por lo tanto, un paciente cuando accede al trasplante en general ha estado años en espera y el perder ese injerto, o sea, conlleva no solo el impacto emocional que tiene el paciente, sino todas las complicaciones, porque a medida que pasa el tiempo la salud de los pacientes se deteriora y cada vez es más difícil que ese paciente vuelva a trasplantarse. Por lo tanto, es de suma importancia cuando uno realiza un trasplante, la educación y la información que se brinda a los pacientes para que estén atentos al menor síntoma, para que cuiden ese injerto y para que hagan todos los controles, porque muchas veces la gente piensa, ya me trasplantaron, ya está, y la realidad es que hay que hacer los controles y hay que cumplimentar con todos los requisitos que los equipos de trasplante avisan a los pacientes que deben hacer. Los signos y síntomas de rechazo de trasplante de córnea son, en primer lugar, la pérdida de la visión, o sea, la pérdida de la nitidez en la visión, el dolor ocular, los ojos rojos, esto es por inflamación en la zona del trasplante, mucha fotofobia, o sea, mucha sensibilidad a la luz. Tengamos en cuenta que un 10% de los pacientes trasplantados de córnea pueden tener un rechazo. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atentos a cualquiera de este tipo de complicaciones. Bueno, recuerden que si quieren ir, para no olvidarse, si tienen alguna pregunta y la quieren hacer, la van escribiendo en el chat
Así después yo las contesto todas cuando finalizamos la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trasplante renal. El trasplante renal es necesario cuando la enfermedad renal crónica alcanza su estadio terminal, o sea, su estadio avanzado. La enfermedad renal crónica produce la pérdida gradual de la función renal, o sea, la pérdida de la capacidad del filtrado de la sangre y la generación de la diuresis. En la enfermedad renal en etapa final, los riñones ya no pueden funcionar como deberían para satisfacer las necesidades del cuerpo. O sea, se van acumulando productos tóxicos en la sangre y un exceso de líquido en el organismo, lo cual termina generando un fallo cardíaco, un edema agudo de pulmón, y el paciente, de no ser dializado, se muere. Los riñones, como ustedes saben, filtran todos los desechos y el exceso de líquidos de la sangre que luego se excreta a través de la orina. Cuando se pierde esta capacidad de filtrado, los líquidos se acumulan a niveles peligrosos junto con electrolitos y desechos en el cuerpo. O sea, uno de los riesgos más grandes de cuando hay un paciente con insuficiencia renal es la hiperpotasemia, ¿no es cierto?, que lo lleva a un fallo cardíaco, a un paro cardíaco también, ¿no es cierto?, aparte del riesgo de fallo, de edema agudo de pulmón. La enfermedad renal en la etapa final requiere diálisis o un trasplante renal para que el paciente sobreviva. O sea, nosotros cuando tenemos un paciente en un estadio terminal, ingresa a diálisis y hay muchos pacientes que no quieren trasplantarse y optan por seguir dializándose. O sea, el paciente tiene el derecho a elegir qué es lo que quiere. La diálisis implica que el paciente 3 veces por semana esté durante 4 o 5 horas en el sillón de diálisis conectado al aparato, y es lo que le permite que el aparato filtre, quite el exceso de líquido, filtre la sangre, pero bueno, es muy un tratamiento sustitutivo que limita mucho la vida del paciente, porque el paciente, si tiene que viajar o si tiene que ir de vacaciones a algún lado, lo primero que tiene que hacer es avisar a su equipo de diálisis para que lo derive a otro centro de diálisis, al lugar a donde va a viajar. O sea, es bastante complejo. Y ni hablar de las consecuencias que todo esto tiene a nivel de la salud del paciente, dado que se va deteriorando. O sea, el paciente va perdiendo los accesos vasculares para la diálisis, está inmunosuprimido, tiene mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de un montón de otras patologías, y aparte lo que es el aspecto psicológico del paciente, que también se ve muy afectado cuando el paciente está permanentemente conectado a la diálisis. Por eso el trasplante renal, cuando uno hace un análisis de los tratamientos sustitutivos de la función renal, el trasplante es, por sobre todas las cosas, la opción de elección, ¿no es cierto?, porque le permite al paciente volver a tener una vida, volver a insertarse tanto en lo social como en lo laboral. Por eso la importancia de que los pacientes con insuficiencia renal se trasplanten y conozcan toda esta información, que es obligación del centro de diálisis dársela, para que puedan optar cuál es la opción que ellos prefieren, porque también hay mucha gente que tiene mucho temor a trasplantarse. Un poquito para que ustedes sepan cuáles son los factores de riesgo para la insuficiencia renal. Son, en primer lugar, como todos sabemos, la diabetes con poco control. Los pacientes diabéticos que no hacen dieta y que no llevan un control riguroso de sus glucemias y demás, tienen un alto riesgo de presentar insuficiencia renal a lo largo del tiempo. La enfermedad renal que afecta a los glomérulos, las estructuras que son las estructuras de los riñones que filtran los residuos, todo lo que sean las glomerulonefritis, en general pueden tener indicación de trasplante renal. La enfermedad renal poliquística,
pacientes desconocen que la tienen y cuando se diagnostica también se indica el trasplante. La enfermedad renal después de un trasplante renal también puede ser o sea, cuando uno realiza el trasplante en el paciente y que vuelve a desarrollar la enfermedad, puede que el paciente requiera un nuevo trasplante. Por otro lado, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, el tabaquismo, estos son los factores de riesgo que conllevan las diferentes etnias, ¿no es cierto? Bueno, el origen afroamericano es un factor de riesgo para la enfermedad renal. La enfermedad renal es más común en los hombres y en los adultos de edad avanzada. O sea, las personas mayores están más propensos a tener enfermedad renal que en algún momento. Y el nivel bajo de función renal, cuando tu médico comienza a medir por primera vez la función renal, es un indicador de que en algún momento ese paciente va a requerir un trasplante renal. La indicación la indicación de trasplante renal se diferencia de lo anterior, porque lo anterior eran factores de riesgo. Esto es la indicación. O sea, cuando un paciente ya presenta la insuficiencia renal crónica terminal, las enfermedades y afecciones más habituales que lo provocan son, en primer lugar, la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, la hipertensión arterial severa, no controlada, es un indicador de enfermedad renal grave. La glomerulonefritis, como le decíamos anteriormente. La nefritis intersticial, que es una inflamación de los túbulos de las circundantes. La enfermedad renal poliquística. La obstrucción prolongada de las vías urinarias, ya sea por afecciones como una próstata agrandada, por cálculos renales y o algunos tipos de tumores. El reflujo vesicoureteral es una afección que hace que la orina, en vez de ser eliminada, retorne a los riñones y pase parte de la orina a la sangre, o sea, pasen nuevamente los líquidos y las toxinas pasen a la sangre. Y por último, la infección renal recurrente, lo que conocemos todos como pielonefritis, también es una indicación de trasplante renal cuando vemos que ya estamos en un estadio avanzado de la enfermedad y que el paciente está con requerimiento de diálisis y o de trasplante. Esto, o sea, las indicaciones aquí están ordenadas por orden de, o sea, la patología más habitual es la diabetes, la hipertensión, en tercer lugar las glomerulonefritis, o sea, están, habría que haberlas numerado, pero bueno, están en orden de importancia para provocar estas afecciones. Para que ustedes tengan una idea, estos son los estadios, los estadios de la enfermedad renal, que se dividen en 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. La tasa de filtrado glomerular, esto quiere decir los mililitros por minuto que filtra el riñón. Y aquí, ¿cómo denominamos a esa función renal? El estadio 1, en primer lugar, es cuando hay una tasa de filtrado superior a 90, que esto es lo que denominamos una función renal casi normal o normal. El estadio 2, que es cuando la tasa de filtrado glomerular está entre 89 a 60 mililitros por minuto, que hay una ligera pérdida de la función renal. El estadio 3A, que va de los 59 a los 45 mililitros por minuto, que es una pérdida moderada de la función renal. El estadio 3B, que es cuando tenemos de 44 a 30 mililitros por minuto, que es una pérdida de moderada a grave de la función renal. El estadio 4, que es cuando, es cuando estamos por debajo de los 29 mililitros por minuto a 15 mililitros por minuto, que es una grave pérdida de la función renal.
y el estadio 5 cuando tenemos menos de 15 mililitros por minuto, donde ya hay una insuficiencia renal terminal y el paciente requiere de diálisis de manera inmediata, porque corre riesgo de vida o sea, esta patología le está provocando un riesgo de vida. Esto es importante que ustedes lo tengan, saber que hay diferentes estadios de la enfermedad renal, que varios de ellos, o sea, cuando uno llega al estadio 4 o 5 es cuando indica la diálisis, cuando se indica que el paciente ingrese en diálisis y se evalúa si es plausible o no de un trasplante. Los estadios 1, 2 y 3 son estadios en los cuales requieren un gran control médico, requieren de mucho tratamiento y el médico va evaluando cuál es la necesidad de ese paciente, ¿no es cierto? Lo va observando y ve si mejora o bien lo que comúnmente pasa, que es evolucionar a la necesidad de diálisis. En cuanto a la cirugía de trasplante renal, que esto genera muchas veces preguntas, ¿no es cierto? Es una intervención quirúrgica de alta complejidad, en la que se coloca un órgano de un donante vivo o fallecido. Como ustedes saben, los donantes renales pueden ser un donante vivo, sea que es un familiar o bien que el paciente receptor ingrese en lo que es el programa de donación cruzada y reciba un riñón de una tercera persona, o bien también lo que es el implante de un órgano proveniente de un donante cadavérico. O sea, estas dos opciones, los tres programas, o sea, mejor dicho, el programa de donante vivo, programa de donante fallecido, y lo que tenemos dentro del donante vivo es que sea un vínculo, que tenga un vínculo biológico entre donante y receptor, ya sea porque son hermanos, porque son padre e hijo, lo que fuere, o bien que el paciente ingrese en lo que es el programa de donación cruzada, donde al no tener un familiar compatible, acepta el riñón de una tercera persona, que a su vez su familiar le dona a otra persona. O sea, el programa está vigente en Argentina, si bien no es el más habitual, pero está vigente. Con frecuencia el trasplante de riñón es el tratamiento elegido para la enfermedad renal en etapa terminal, que de otra manera implica toda una vida en diálisis, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Muchas veces en los pacientes pediátricos se elige directamente trasplantarlos antes de entrar a la diálisis. ¿Por qué? Porque la diálisis implica un gran deterioro de la salud del paciente, o sea, no es una terapéutica inocua para el paciente, por lo tanto, cuando mejor condición de salud tenga el paciente que va a recibir el trasplante, más posibilidades de éxito tiene el implante. Cuando uno indica un trasplante, aparte de todo los estudios y todos los requerimientos que debe cumplimentar el paciente para poder ingresar a la lista de espera, lo que es fundamental es encontrar el donante, ya sea vivo o fallecido, que tenga compatibilidad con el receptor. ¿Por qué? Porque si es un requerimiento imprescindible en lo que es el trasplante de riñón, que es la compatibilidad. La intervención quirúrgica consiste en implantar el riñón donado en la parte baja del abdomen, en la parte baja del abdomen del receptor, donde ese riñón se conecta a los vasos sanguíneos y al uréter, que es el tubo que une el riñón con la vejiga, lo cual permite que ese riñón funcione. Muchas veces la gente tiene la fantasía de que cuando se hace un trasplante de riñón, los riñones no funcionantes se quitan. No es así, los riñones quedan atrofiados, quedan allí, y lo que se hace es implantar el nuevo riñón para conectarlo con el uréter, los vasos sanguíneos, garantizar el flujo de sangre y la viabilidad y la funcionalidad de ese órgano implantado.
Bueno, aquí vamos terminando con renal, así que recuerden que si de esto les queda una pregunta, las van poniendo en el chat. Ahora pasamos a lo que es el trasplante hepático. El hígado, como ustedes saben, es un órgano que, al igual que el riñón que veíamos anteriormente, que realiza varias funciones críticas, o sea, procesa nutrientes, procesa medicamentos, tiene relación con los procesos hormonales, produce la bilis, que ayuda al organismo a absorber las grasas, a regular el colesterol y absorber las vitaminas liposolubles. Por otro lado, fabrica proteínas que intervienen en la coagulación sanguínea, participa en la eliminación de bacterias y toxinas de la sangre y previene infecciones y regula respuestas inmunológicas. En general, el trasplante de hígado se reserva como una opción de tratamiento para personas que tienen complicaciones significativas debido a una enfermedad hepática crónica en estado terminal. A veces las enfermedades, o sea, la etapa terminal de la función hepática también se da en algunas patologías agudas, por ejemplo, en la hepatitis A, por ejemplo, los pacientes pueden tener un fallo hepático fulminante, lo cual hace que rápidamente un paciente que es diagnosticado con hepatitis A, por ahí a los 2-3 días, está en emergencia nacional para trasplante hepático por el fallo fulminante. O sea, no se puede sustituir la función hepática, la única opción que hay es el trasplante. Por eso pero, o sea, un alto porcentaje de pacientes con hepatopatías transcurren toda su vida con una afectación moderada, que si bien no requiere de un trasplante, requiere de tratamiento, pero no se les indica el trasplante. El trasplante se indica cuando el hígado claudica, cuando la función hepática está. Las indicaciones, las principales causas de cirrosis hepática que llevan a una insuficiencia hepática son, en primer lugar, la hepatitis B y C, la hepatitis A, pero en menor medida, pero la hepatitis B y la hepatitis C son productoras de cirrosis que en muchos casos terminan en la indicación de trasplante. La enfermedad hepática alcohólica, la cirrosis alcohólica, que es muy habitual, que todos conocemos. La enfermedad del hígado graso no alcohólico, que esto, bueno, lo vemos en muchos pacientes con dislipemia, en muchas pacientes puérperas, que muchas veces se ve lo que es la presentación del hígado graso no alcohólico. Las enfermedades genéticas que afectan el hígado, incluido la hematocromatosis y la enfermedad de Wilson. Las enfermedades que afectan a los conductos biliares, esto es muy común en los niños, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la atresia biliar. Esta última constituye el motivo más común de trasplante de hígado en niños. Y por último, una indicación de trasplante hepático es el cáncer de hígado, es una de las causas causas que hacen que se indique el trasplante hepático. Las complicaciones que puede tener, o sea, en primer lugar les explico un poquito, la cirugía de trasplante hepático, o sea, es una cirugía compleja que requiere el trasplante del órgano completo, o bien se puede hacer lo que nosotros denominamos un trasplante en split, que un donante, ustedes vieron que el hígado está compuesto por dos lóbulos, o sea, el lóbulo izquierdo, que es el más pequeño, para ahí se trasplanta un niño o un adulto de contextura pequeña, y el lóbulo derecho se implanta en otro paciente. Ustedes saben que el hígado tiene la capacidad de autodesarrollarse, por lo tanto, en general funcionan muy bien los trasplantes en split. Como ustedes saben, o si no lo saben, se los cuento ahora, el hígado puede ser un donante vivo, que puede ser relacionado o no biológicamente. Lo que se hace es se trasplanta el lóbulo izquierdo, se le quita
el lóbulo izquierdo al donante vivo y se implanta en el receptor. O bien puede ser el órgano entero de un donante cadavérico, que se implanta, como les decía antes, el órgano entero o bien se divide en dos. Es una cirugía compleja, con bastante mayor riesgo de complicaciones, y las complicaciones que puede presentar un trasplante hepático son, en primer lugar, las complicaciones asociadas a los conductos biliares, o sea, como fugas del colédoco, o sea, fugas del contenido, o el estrechamiento de los conductos biliares, o sea, esto hace que, más allá de que el implante haya sido, la cirugía haya sido exitosa, si hay un estrechamiento de los conductos biliares, esto impide que el hígado trabaje como corresponde. Una de las complicaciones comunes es el sangrado, la presencia de trombosis a nivel de los vasos sanguíneos, la insuficiencia del hígado donado, o sea, cuando el hígado no funciona como uno espera y con insuficiencia hepática, el riesgo de infección, como toda cirugía tiene este riesgo, el rechazo del hígado donado, que también es algo que se puede presentar, la encefalopatía hepática, o sea, a veces lo más común es ver encefalopatía hepática en aquellos pacientes que entran en emergencia nacional, o sea, que es cuando el hígado deja de funcionar, produce edema cerebral muy importante, severo, que crea un cuadro de coma, de convulsiones y que lo puede llevar a la muerte. O sea, el paciente puede evolucionar a la muerte encefálica cuando está en insuficiencia hepática terminal. Y bien, otra de las complicaciones que pueden tener estos pacientes es la recurrencia de la enfermedad hepática en el hígado trasplantado. La patología que lo llevó al trasplante en el órgano que acaba de recibir, lo cual es terrible, pero bueno, sucede y tenemos que estar atentos. Bueno, ahora pasamos a lo que es el trasplante cardíaco. Bueno, como venimos hablando, es ante una insuficiencia cardíaca terminal sin respuesta al tratamiento médico, se hace la indicación de... Las causas pueden ser por debilitamiento del músculo cardíaco, o sea, por miocardiopatía, o sea, ya sea una miocardiopatía dilatada o una hipertrofia del miocardio que hace que no tenga contractilidad. Cualquiera de las dos circunstancias, si entran en un estado terminal del corazón, son indicación de trasplante cardíaco. La enfermedad severa de las arterias coronarias, la enfermedad severa de las válvulas cardíacas, cuando uno ya dejó de lado la opción de un implante de válvulas, o sea, ustedes saben que se puede trasplantar el corazón o bien cuando nosotros tenemos donantes cadavéricos y el corazón no es para trasplante, lo que se hace es extraer las válvulas cardíacas. Nosotros en Cucaiba tenemos el banco de homoinjertos donde se procesan las válvulas que después, cuando son requeridas por algún equipo, se pueden trasplantar, ya sea las válvulas cardíacas cadavéricas o bien las válvulas mecánicas, que también es una opción. Cuando la enfermedad valvular es generalizada y el corazón ya está muy afectado, la indicación ya no es un implante de válvulas, sino un trasplante cardíaco. En los defectos cardíacos congénitos en los niños, o sea, es la principal causa de trasplante. Las arritmias ventriculares no controlables con otros tratamientos también es una indicación de trasplante. El fallo de un trasplante de corazón anterior, o sea, cuando nosotros hacemos un trasplante cardíaco y ese corazón no funciona, probablemente el paciente reingrese en situación de emergencia a la lista de espera. En los niños, la insuficiencia cardíaca se produce por lo general a causa de un defecto cardíaco congénito o una miocardiopatía que se presentan en los primeros momentos de la vida, o sea, muchas veces ustedes habrán visto en los medios o se habrán enterado de chiquitos por ahí muy pequeños, de meses o días de vida, que requieren un trasplante. En general es por esto, por
que ya nacieron con una miocardiopatía o bien por un defecto cardíaco congénito que no puede resolverse a través de otro tipo de cirugía y requiere directamente el trasplante. Las modalidades, o sea, nosotros tenemos en cuenta que el trasplante cardíaco siempre es de un donante cadavérico, eso hace que haya muchas menores posibilidades de trasplante, siempre proviene de un donante cadavérico. Los trasplantes cardíacos pueden ser en las siguientes modalidades. Se puede trasplantar solamente el corazón, se puede trasplantar acorde a las patologías que los pacientes presenten, lo que nosotros denominamos trasplante hepatorrenal. Son en aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal y cardíaca, la opción es trasplantar ambos órganos al mismo tiempo, el corazón y el riñón, y evaluar cómo ese paciente posteriormente evoluciona. También podemos hacer un trasplante de lo que nosotros denominamos hepatocardíaco, o sea, de corazón e hígado, que también es de acuerdo a la patología que los pacientes presenten, se opta por esta modalidad de trasplante. Y en tercer lugar también está la opción del trasplante, que es un trasplante sumamente complejo, que es de corazón y pulmón. Esto se produce cuando hay una afectación cardíaca que ya genera un cuadro de hipertensión pulmonar que hace que no sea viable el trasplante cardíaco si a su vez nos trasplantamos también el pulmón, porque ese pulmón no estaría en condiciones de responder a el nuevo corazón. Por lo tanto, se decide hacer lo que se denomina trasplante en bloque, que es cardiopulmonar. Es una cirugía sumamente compleja, tiene una altísima mortalidad por lo complejo que es. Ustedes imagínense abrir a una persona, sacar corazón, pulmones, volver a implantar, o sea, es una cirugía sumamente compleja y con muchísimo mortalidad. Pero es la única opción que le queda a algunos pacientes y ellos deciden si trasplantarse o no. Las complicaciones que podemos tener en el trasplante cardíaco, o sea, recuerden que es ya una cirugía intratorácica, con muchísimo más posibilidades, con muchísimo más riesgo de complicaciones. En primer lugar, la complicación que podemos ver es el rechazo del corazón del donante. Es uno de los riesgos más significativos después de un trasplante de corazón, que el cuerpo rechace el corazón del donante. Por esa razón, siempre el receptor recibe tratamiento inmunosupresor de por vida, como todos los trasplantes. En el cardíaco el tratamiento es bastante intenso. El fallo del injerto primario, que es cuando no se logra que el corazón donado funcione de manera adecuada, o bien que no funcione desde inicio, o sea, desde cuando se hace la cirugía, uno quiere poner ese corazón a funcionar y no se puede, o bien cuando va a lo largo de los días se observa que no funciona adecuadamente. Y ahí está la posibilidad de volver, al que el paciente vuelva a requerir, posterior al trasplante, en los primeros tiempos, vuelva a ingresar nuevamente a lista de espera. Problemas con las arterias, o sea, con las coronarias. Después del trasplante es posible que las paredes del corazón se engrosen, las arterias, perdón, no las paredes, se engrosen, se endurezcan, y lo cual lleva a una enfermedad coronaria, una vasculopatía por aloinjerto cardíaco. También tenemos como complicaciones los efectos secundarios de los medicamentos, dado que los inmunosupresores son medicaciones que tienen muchos efectos colaterales, pueden producir daño renal y otros inconvenientes que realmente exponer al paciente a infecciones y demás, lo cual también es un riesgo para estos pacientes. Y también es importante que ustedes sepan que los inmunosupresores aumentan el riesgo de desarrollar patologías tumorales. En cuanto a lo que decíamos anteriormente de las infecciones,
al estar inmunodeprimido el paciente, tiene mucha menos capacidad de combatir las infecciones, y cualquier infección por ahí banal para una persona inmunocompetente en un paciente trasplantado se convierte en un drama. Y muchas veces el requerimiento de internación, de hospitalización de estos pacientes está motivado por las infecciones que desarrollan en los primeros tiempos o bien a largo plazo por el tratamiento inmunosupresor. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso los pacientes, esto lo vimos en la pandemia, ustedes lo recordarán, que todos los pacientes trasplantados ingresaron como prioritarios en la vacunación por el tema de que son grupos de riesgo, de altísimo riesgo, para el COVID. De hecho, nosotros hemos tenido una gran mortalidad tanto en pacientes en lista de espera como en pacientes trasplantados, debido a que ambos grupos son pacientes de riesgo. En cuanto al trasplante pulmonar, que es un trasplante también sumamente complejo, como el trasplante cardíaco, vamos a ser breves porque para que no se duerman si no se hace muy larga la charla. Hay muchas enfermedades que producen daño pulmonar, daño en la funcionalidad pulmonar, y que terminan con la indicación de un trasplante. Las más frecuentes es el EPOC, que todos conocemos, pacientes mayores habitualmente que presentan patología pulmonar obstructiva crónica, incluido el enfisema, ¿no es cierto? En los pacientes pediátricos y jóvenes, la causa más habitual de indicación de trasplante es la fibrosis quística. Esta enfermedad hace que tengan un deterioro de la funcionalidad pulmonar muy importante y requieran de un trasplante. También es indicación de trasplante pulmonar la fibrosis, que es cuando se van produciendo cicatrizaciones en los alvéolos pulmonares, y esto hace que el pulmón se comience a fibrosar, se convierta en una estructura rígida y la persona no pueda respirar adecuadamente. Y también lo que es la hipertensión pulmonar, esto se ve también muchas veces en pacientes jóvenes o en pediátricos, que es cuando a raíz de un fallo, ya sea cardíaco o algo un aumento de la presión pulmonar, el pulmón no pueda cumplir con su funcionalidad, esto cuando no responde al tratamiento médico, se hace la indicación del trasplante pulmonar. La indicación de trasplante pulmonar, acorde a la situación del paciente, acorde a la edad del paciente y al grado de afectación, lo que se puede hacer es trasplantar un solo pulmón o bien hacer un trasplante bilateral de pulmón. Ambas cirugías son cirugías sumamente complejas, requieren de muchísimos cuidados y se indica el trasplante cuando no hay otra opción de tratamiento. El trasplante pulmonar también es importante que ustedes sepan que en su mayoría los donantes son cadavéricos, aunque existe el programa de donante vivo pulmonar, que es cuando una persona, en general con vínculo biológico con el receptor, dona un lóbulo pulmonar a ese paciente para salvar su vida. Este programa existe, se lleva adelante, pero habitualmente los pulmones provienen de donantes cadavéricos. El pulmón es el órgano más lábil, o sea, es el más complejo de procurar, porque los órganos son sumamente frágiles. El pulmón es lo que primero se deteriora cuando tenemos un paciente fallecido en muerte encefálica, que está con ventilación mecánica. Como ustedes saben, quienes trabajan en terapia intensiva saben que en general los pacientes a las 48, 72 horas de estar en respirador generan fiebre, generan infecciones pulmonares, y eso hace que muchas veces los pulmones sean descartados por esos cuadros, y eso es lo que hace que sea tan difícil de acceder a un pulmón para lista de espera.
Si bien la lista de espera de pulmón no es una de las más numerosas, pero son pacientes que tienen un gran porcentaje de mortalidad estando en la lista de espera y que también tienen una alta mortalidad por las complicaciones que ya fuimos conversando anteriormente, que pueden tener posteriores al trasplante. Por lo tanto, es un trasplante complejo. Hay en Argentina no hay más de 3 o 4 equipos que hagan trasplante pulmonar, o 5, incluyendo a los pediátricos, 5 o 6 en total en todo el país. Y es una indicación, o sea, que hay que hablarlo mucho con el paciente, con su familia, en cuanto a las que pueda tener. Trasplante de intestino. En general, el trasplante de intestino se indica en pacientes pediátricos o en adultos que tienen alguna patología que afecta la función absortiva. En general, todos estos pacientes padecen lo que nosotros denominamos síndrome del intestino corto. En los niños, en general, lo encontramos por atresia intestinal, o sea, cierre del intestino, o sea, que no permite la circulación, el intestino, o sea, la vehiculización del material por dentro del intestino. La enteritis necrotizante, los vólvulos es cuando se producen como nudos, vamos a llamarlo así, o torsiones, mejor dicho, en el intestino. Esto hace que se provoque una isquemia y se muera, se necrose el intestino. La gastroquisis, la enfermedad familiar de inclusión microvellositaria, la enfermedad de Crohn y cualquier otra causa que requiera la resección masiva de intestino, ya sea por causa traumática, por trastornos vasculares, etc. Cuando uno hace una resección masiva del intestino, es muy probable que ese paciente desarrolle el síndrome del intestino corto, con todas las complicaciones que no vamos a hablar ahora de esta patología, y tenga la indicación de trasplante de intestino. En los adultos, la indicación en general está asociada a enfermedad de Crohn, a enfermedad isquémica, a la esclerodermia, al síndrome nefrótico, a los tumores desmoides retroperitoneales, al síndrome intestinal, o bien, como anteriormente decíamos, por la resección intestinal masiva. O sea, estas patologías yo no me voy a desarrollar en cada una de ellas porque no tiene sentido, no es la idea de esta charla. Si ustedes quieren, después las leen, dado que esta presentación queda disponible. El trasplante de intestino no son muchos los países que tienen este programa en vigencia. Argentina lo tiene desde hace muchos años, tanto en pediátricos como en adultos. Y la verdad es que son muy pocas, si bien es muy corta la lista de pacientes que están esperando este tratamiento, muy difícil de obtener, al igual que los pulmones, el intestino. El donante tiene que estar en condiciones óptimas para poder ablacionar ese intestino, y es una cirugía muy compleja. Muchas veces el trasplante de intestino está asociado a lo que se llama el trasplante multivisceral, o sea, se hace trasplante de intestino junto con estómago, junto con hepático o junto con riñón, o bien todo. Hay pocos casos de trasplante multivisceral, pero es una cirugía sumamente compleja, una altísima mortalidad postquirúrgica, y son pacientes que cuando llegan a esta indicación están en una situación sumamente grave de salud. Se hace en Argentina, uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con este programa, y esto, bueno, es importante que ustedes también lo conozcan. Argentina es un país que, dentro de todo, creo que son muy pocos los programas de trasplante que no tiene vigentes. O sea, en comparación a otros países de Sudamérica, de Latinoamérica, mejor dicho, tenemos un gran desarrollo. O sea, en general podemos resolver todo dentro de Argentina. No pasa lo mismo con Uruguay, con Paraguay, con Chile,
Bolivia, con Ecuador, que son países que no cuentan con todos estos programas y es necesario muchas veces que los pacientes migren a otros países para poder trasplantarse. Brevemente vamos a hablar de lo que es el trasplante de médula ósea, un poco para que ustedes tengan un pantallazo general. O sea, yo no soy especialista en el tema, no, es poco lo que puedo hablar con especificidad dentro de lo que es trasplante de médula ósea, o sea, trasplante de células. Pero sí para que ustedes tengan conocimiento, porque se escucha hablar mucho, pero muchas veces uno no tiene conocimiento de qué se trata esto. Es un procedimiento mediante el cual se infunden células madres sanas que forman parte, que forman sangre en el cuerpo para reemplazar la médula ósea dañada o enferma. Un trasplante de médula ósea también es lo que conocemos como trasplante de células madre, de CPH. El trasplante se indica cuando la médula ósea deja de funcionar y no puede producir suficientes células sanguíneas. El trasplante de médula ósea puede ser utilizando células de tu propio cuerpo o de un donante. Las del propio cuerpo es lo que se denomina un trasplante de médula ósea autólogo. Cuando proviene de un donante es lo que se denomina trasplante alogénico. Esto es a título informativo, no los vamos a volver locos con esto en el examen. Esto después van a tener oportunidad de charlar con una licenciada que trabaja en una unidad de médula ósea, donde por ahí, si tienen alguna duda específica, la van a poder ella. En general, el trasplante de médula ósea se indica en enfermedades malignas, o sea, cancerosas, y en algunas que no son malignas, pero que requieren de un trasplante de médula ósea por la posterior mala evolución que pueda tener ese paciente. En general son las leucemias agudas, la adrenoleucodistrofia, la anemia aplásica, los síndromes de insuficiencia de médula ósea, la leucemia crónica, las hemoglobinopatías, el linfoma de Hodgkin, las inmunodeficiencias, los errores congénitos del metabolismo, el mieloma múltiple, los síndromes mielodisplásicos, el neuroblastoma, el linfoma no Hodgkin, los trastornos de células plasmáticas, los síndromes de Poems y la amiloidosis primaria. No voy a hablar de estas patologías porque les vuelvo a repetir, yo no soy especialista en esto y no voy a estar hablando de lo que no conozco al dedillo, pero sí es importante que ustedes sepan que el trasplante de médula ósea se maneja diferente al resto de los trasplantes, porque como los pacientes, más allá de que puedan recibir el trasplante, reciben un tratamiento específico, esto hace que por ahí los tiempos para el trasplante son pacientes muy frágiles, son pacientes con mucho riesgo de complicación. Por lo tanto, los equipos de trasplante de médula ósea lo que hacen es buscar el momento adecuado, el momento apropiado para poder trasplantar a estos pacientes. Por eso muchas veces van a ver que por ahí hay un paciente que en un momento requiere el trasplante y después mejora con tratamiento médico y ya no hay necesidad de trasplantarlo. Esto sucede y es importante que lo sepamos. En cuanto a los riesgos de un trasplante de médula ósea, las complicaciones muchas veces se presentan y pueden ser asociadas a la insuficiencia del injerto, o sea, que no funcione las células madre que se infunden, el daño en otros órganos, el riesgo de infecciones, dado la situación de inmunosupresión intensa que tienen estos pacientes. Pueden presentar cataratas también asociado al tratamiento, esterilidad, pueden tener desarrollo de patologías tumorales, y pueden desarrollar lo que denominamos enfermedad de injerto contra huésped, que se presenta en el trasplante alogénico y ocurre cuando las células madre del donante, que conforman el nuevo sistema inmunitario,
consideran que los tejidos y órganos del receptor son algo extraño y generan anticuerpos y atacan al receptor, o sea, los órganos y tejidos del receptor. Esto es una instancia que puede ocurrir en cualquier momento posterior al trasplante halogénico y el riesgo es mayor si las células madre, provienen de un donante no relacionado genéticamente. Pero también puede suceder a cualquiera que reciba un trasplante de médula ósea de un donante. O sea, la enfermedad de injerto contra huésped se produce en el trasplante halogénico, o sea, en el trasplante asociado a un donante, a una persona que es donante, o sea, cuando no se realiza con las propias células del receptor, y se puede generar de este modo, que es que el nuevo sistema inmune comience a funcionar y reconoce a los tejidos y órganos del receptor como algo extraño y los ataca. Esto es una instancia sumamente grave y por eso ustedes habrán visto alguna vez, se habrán enterado, o sea, de todos los estudios de compatibilidad que se hacen y cómo se busca el donante mejor relacionado con el receptor a fin de disminuir la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad de injerto contra huésped. Esto, o sea, lo vamos a ver cuando esté la licenciada hablándonos de lo que sucede con los pacientes en una unidad de trasplante de médula ósea. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que no se hayan aburrido mucho y espero que, bueno, si tienen alguna pregunta, poder resolverla en este momento. Así que esperen que detengo la presentación, la sacamos, siguen allí, así que me fijo en el chat. Les pido por favor que las preguntas vinculadas a la plataforma y demás las hagan al correo, porque nosotros acá no las podemos resolver. Así que les pido eso. Aquí veo que nada, que han dado el presente, veo que no hay preguntas, no sé si quieren hacerlas, las escriben ahora. A ver, esperen que voy bajando, interesante, bueno, pero a ver, si no sé si tienen alguna pregunta o si quieren una vez que la... A ver, acá Gabriela nos pregunta, ¿los trasplantes de riñones quedan con los 3? Sí, cuando se hace un trasplante de riñón, o sea, vos tenés en cuenta, Gabriela, que los riñones propios del paciente no funcionan, así que es lo mismo que nada. Lo único que funciona es el riñón trasplantado. A veces en los niños se hace lo que nosotros denominamos trasplante renal en bloque, que es trasplantar los 2 riñones, o sea que quedarían los riñones originales del paciente que no funcionan y los 2 riñones del donante, en este caso cadavérico, porque se le implantan los 2 riñones. Así que bueno, los riñones quedan, no se extraen porque es mayor riesgo para el paciente sumar a la cirugía de trasplante la cirugía de exéresis, o sea, de ablación de esos riñones funcionantes. Por eso lo que se hace es dejar los riñones no funcionantes y sí priorizar el implante. ¿Queda más o menos claro, Gabriela? ¿Alguna otra pregunta? No sé, Jorge, si vos lees alguna otra pregunta. Jorge, está la última que respondimos. Yo estoy haciendo las consultas por mail, porque no tengo respuesta, pero lo respondemos por mail después. Está mandando por mail las consultas. Ok. Bueno, les cuento, entonces vamos finalizando, les cuento que la semana próxima ya vamos a estar oyendo a las licenciadas que trabajan en las unidades de trasplante, ya sea trasplante de órganos sólidos, trasplante de médula ósea, y ya vamos a ir finalizando
este curso después de las charlas de la gente también de los bancos de tejidos. Así que bueno, les mando un saludo, nos estamos viendo el miércoles próximo, muchas gracias por participar y cualquier duda recuerden que vamos por el correo. Así que bueno, hasta luego, nos vemos.